Buenas tardes. Somos parte de la Universidad Estatal de Milagro, formamos el grupo número 15. Nuestro tema de esta semana es la elaboración de una rúbrica para la evaluación de un cuento de creación propia. Quienes conformamos el grupo número 15 somos la compañera Pila Takuri Amparo, Rivera García Fanny, Semblantes Manuel Buenaventura, Satpata Armas María y quien habla García Osorio Fanny. Muy buenas tardes, distinguida máster Melba Soldás, Fuentes Rendón. Ponemos a disposición nuestro tema. El objetivo de la rúbrica es el instrumento que nos sirve para evaluar, cuya finalidad es compartir criterios o indicadores que permitan evaluar de manera objetiva y crítica el aprendizaje adquirido por los estudiantes, las habilidades desarrolladas de acuerdo a los objetivos planteados por los docentes. Importancia de la rúbrica. La mejor herramienta para realizar esta evaluación es la rúbrica, que es una matriz de valoración en la cual se establecen los criterios y los indicadores de competencia mediante el uso de escalas para determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes. A continuación se presentan algunos datos de interés acerca de este tema. Doy paso a mi compañera. Recibo un cordial saludo, magíster, de parte de la licenciada Amparo Pila. En nuestra unidad, Viva los Cuentos. En nuestra rúbrica lo que queremos desarrollar en los estudiantes es que redacten un cuento considerando la estructura, utilizando un vocabulario claro, preciso, cuidando la ortografía y la caligrafía. Las ideas deben tener secuencia lógica y deben ser coherentes con el tema. En nuestra rúbrica hemos creído conveniente desarrollar dos destrezas que son las siguientes: crear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes o otros elementos. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios, leídos o escuchados, privilegiando los textos ecuatorianos populares y de un autor. Los indicadores dentro de nuestra rúbrica tenemos los siguientes. Recrear textos literarios, en este caso vamos a recrear un cuento ya escuchado. Escribir textos propios a partir de otros cuentos, fábulas, poemas, leyendas, canciones, con nuevas versiones de escenas, personajes y otros elementos, con diversos medios y recursos, incluyendo aquí las TIPS. El criterio de evaluación dentro de nuestra rúbrica es producir y recrear textos literarios a partir de otros leídos o escuchados, textos populares y de autores ecuatorianos valiéndose de diversos medios y recursos, incluyendo las TIPS. Muchas gracias, Magister, por su atención. Buenas noches, mi nombre es Manuel Semblantes. Dentro del tema Vivan los Cuentos, el grupo número 15 proponemos la actividad redactar un cuento de creación. Y para evaluar esta actividad o trabajo, hemos diseñado una rúbrica en la que constan 5 criterios: el título, la portada, personaje, acciones y final. En esta ocasión yo me referiré al título y la portada. Para calificar esta rúbrica hemos puesto 4 puntos excelente, 3 puntos bueno, 2 puntos suficiente, 1 punto insuficiente. Título. Si el título es creativo, llama la atención y está relacionado al cuento y al tema, la calificación será de 4 puntos, excelente. Si el título está relacionado al tema y al cuento, pero no está lo suficientemente llamativo, la calificación será de 3 puntos. Si el título está presente pero no se asemeja al cuento, la calificación será de 2 puntos, suficiente. Y si el cuento no tiene título, la calificación será de 1 punto, insuficiente. La portada. Si la portada es llamativa, tiene una imagen, letra legible, consta de un título y nombre de autores, tiene una buena ortografía,
la calificación será de 4 puntos, es decir, excelente. Si la portada tiene una imagen, letra legible, consta de título y nombre de autores, la calificación será de 3 puntos, es decir, bueno. Si la portada tiene 3 elementos básicos mencionados anteriormente, la calificación será de 2 puntos, suficiente. Y si la portada tiene menos de 3 elementos básicos, la calificación será de 1 punto, insuficiente. Muchas gracias. Muy buenos días, Magíster Melba Fuentes, ingeniero Carlos Bracho, compañeros. Mi nombre es Isabel Rivera. Continuando con la rúbrica para evaluar un cuento creado por los estudiantes, me permito presentar la estructura, personajes, acciones y el final o desenlace, para lo cual se valorará de la misma forma mencionada anteriormente. Los personajes son una parte fundamental, ya que a través de ellos se desarrollará la trama de la historia. Se valorará con 4 puntos si los personajes principales son identificados y detallados claramente en el texto, así como en imágenes. La mayoría de los lectores podrían dibujar con precisión los personajes. Los personajes principales son nombrados y descritos. La mayoría de los lectores podrían dar una idea clara de los personajes. Se valorará con 3 puntos. Con 2 puntos, si los personajes principales son nombrados, el lector conoce muy poco sobre los personajes. Y con 1 punto, si es difícil reconocer quiénes son los personajes principales. Las acciones, se espera la creatividad de los estudiantes, la aplicación de sus experiencias, conocimientos, emociones. Estas son secuencias narrativas que realizan los personajes y dan relevancia al cuento. Utiliza un vocabulario adecuado, sus ideas tienen una secuencia lógica, escribe con claridad para que el texto sea de fácil comprensión, se valorará con 4 puntos. Con 3 puntos, si utiliza un vocabulario entendible, escribe sus ideas con claridad para que el texto sea de fácil comprensión. Con 2 puntos, si utiliza un vocabulario poco entendible, sus ideas no tienen relación para que el texto sea de fácil comprensión. Utiliza un escaso vocabulario, sus ideas no tienen secuencia, escribe textos de difícil comprensión, se valorará con 1 punto. El final o desenlace es la última parte del cuento donde se pretende se resuelva el problema. Se valorará con 4 puntos si escribe un desenlace coherente al finalizar la narración del cuento. Con 3 puntos si escribe un desenlace coherente al finalizar la narración del cuento, pero omite algunos aspectos importantes. Con 2 puntos si escribe un desenlace escaso al finalizar la narración del cuento y omite aspectos importantes. Y por último, con 1 punto si no escribe un desenlace al finalizar la narración del cuento. Recordemos que la rúbrica de evaluación son modos de evaluar a los niños en el ámbito escolar. Nos permiten una visualización rápida de su progreso, conocer sus fortalezas, sus debilidades y lo que deben mejorar. Es muy importante y necesario tomar en cuenta las edades de los niños y qué es lo que queremos evaluar. En este caso, hemos considerado la rúbrica para evaluar a niños de básica elemental. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente exposición. Mi nombre es Fanny Zapata y voy a hablar acerca de las conclusiones que hemos sacado mediante la elaboración de la rúbrica. La rúbrica de evaluación es un instrumento que nos permite identificar los avances de los estudiantes, así como los aspectos que se necesitan reforzar, tanto en los aprendizajes como en los procesos de enseñanza empleados por el docente. Su implementación y diseño se puede adaptar para implementarla como instrumento de evaluación en diferentes niveles, por lo que es una herramienta indispensable para todos los docentes que hacemos nuestra labor educativa. Además, fomenta en los estudiantes la capacidad de reconocer sus errores y la búsqueda de la mejora continua de sus aprendizajes a través de la aplicación de conocimientos, habilidades y hábitos para lograr un aprendizaje autónomo y consciente, despertando la curiosidad,
y la investigación oportuna, mientras que el docente valora el aprendizaje de los estudiantes de manera más objetiva mediante la evaluación de proceso. También tengo el aporte del IARTE, que igual nos habla acerca de la rúbrica, y para él, la rúbrica en sí es un documento que describe distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto, dando un feedback informativo al alumno sobre el desarrollo de su trabajo durante el proceso y una evaluación detallada sobre sus trabajos finales. Pues bien, la rúbrica nosotros la utilizamos para medir el aprendizaje de nuestros estudiantes, pues es un instrumento de mucha importancia y validez para nosotros que hacemos nuestra labor educativa en cada una de las instituciones.